ha realizado aproximadamente 18 viajes internacionales solo este año. En el último mes del año, diciembre, el presidente visita Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega. ¿Cuánto cuesta cada viaje? El presidente utiliza dos aeronaves, el Falcon 7X y el Legacy 600. Las cifras históricas muestran que una hora de vuelo en el Legacy 600 cuesta alrededor de $7.228. Una hora en el Falcon 7X rodea los $7.615. El propio presidente Daniel Noboa ha señalado que una hora de vuelo equivale al costo de una carrera universitaria completa. Una hora de vuelo del Falcon 7X del avión presidencial equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se celebró el 7 de agosto de 2026 en la arena de la USC de la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Fue la primera investidura presidencial colombiana celebrada fuera de Bogotá en más de un siglo. La anterior había sido la de Manuel Antonio San Clemente en 1898 en Villeta, Cundinamarca. La vuelta al candidato del pacto histórico, el señor Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, el 21 de junio de 2026. Fue el balotaje más reñido en la historia del país. La diferencia fue apenas de unos 250.830 votos, equivalente al 0,96% de los sufragios. Es decir, que faltó el 0,4% para llegar al 1% de diferencia. El Consejo Nacional Electoral le entregó la credencial oficial el 24 de junio de 2026. El compañero de fórmula del señor Abelardo de la Espriella fue José Manuel Restrepo, que asumió como vicepresidente. No solo se queda ahí en las formalidades de la victoria y de la toma de posesión. Se generó una polémica sobre la sede. Durante la transición, de la Espriella expresó su intención de tomar posesión en una guarnición militar como gesto simbólico de cercanía con las Fuerzas Armadas y su promesa de mano dura en seguridad. Sin embargo, el presidente saliente Gustavo Petro prohibió expresamente el uso de cualquier instalación militar o policial para la ceremonia. Finalmente, el equipo de empalme consultó al Congreso y se aprobó el traslado a Cali. La votación para la aprobación de la nueva sede para la toma de posesión del señor Abelardo de la Espriella fue de la siguiente manera. En la Cámara de Representantes de Colombia hubo 117 votos a favor, 7 en contra. Eso sucedió el 28 de julio del 2026. En el Senado colombiano hubieron 58 votos a favor y 30 en contra un día después, es decir, el 26 de julio de 2026. Bien, tras la ceremonia en la USC de la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde participó
en actos de la fuerza pública y pronunció su primer discurso como comandante en jefe. También de la Espriella proclamó que iba a mover la embajada de la entidad sionista de los ocupantes de las tierras palestinas a Jerusalén y le ha jurado fidelidad eterna a la bandera azul de las 5 puntas. Es Alberto de la Espriella es, por lo que se ve y por los hechos que estamos mirando, una herramienta más de la entidad sionista. En este caso estará actuando una vez más en Colombia. Pero sigamos con nuestro relato aquí. Entre la asistencia internacional está a la posición, contó con la presencia de numerosos mandatarios. Un tal Luis Abinader de República Dominicana, otro perro más del imperio, Daniel Noboa, el soquete de Daniel Noboa, que hoy tenemos un punto sobre sus viajes. Nosotros ya agotamos los viajes del presidente Chanta, Daniel Milei, ahora vamos a agotar los de Daniel Noboa y así seguiremos agotando todos los presidentes de América Latina, básicamente. También asistió el papanatas de José Raúl Mulino, el gerente de Panamá. También asistió Santiago Peña, el gerente de Paraguay. También asistió José Antonio Kast, el nazi, gerente de Chile. Asistió ¿cómo que yo le llamo a ese? Ese yo le llamo el zángano, sí. El zángano de Felipe VI, rey de España. Asistió también el vicepresidente del rey desnudo, es decir, el rey desnudo es Nayib Bukele, y asistió su vicepresidente, Félix Ulloa. Asistió un tal Karin Herrera, una tal Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala. Por México, una representante, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que se llama Raquel Cerul. Y por Perú, el canciller Carlos Spa. Bien, entre las reacciones y ausencias notables está el bloque del pacto histórico del que salía el gobierno de Petro. Decidió no asistir a la ceremonia y convocó protestas paralelas, argumentando que acompañarían a la ciudadanía. Bueno, Petro, te digo una cosa, parlanchín de primera línea, después de palo dado, ni Dios lo quita, dice el viejo y conocido refrán. La oposición convocó protestas en varias ciudades del país. Después de esta pequeña pausa, regresamos con la noticia de los viajes del soquete de Daniel Noboa. No se vayan. Con un video animado y satírico, la embajada china en Washington se burló de la Cumbre Escudo de las Américas, celebrada el pasado fin de semana en Miami y convocada por el presidente Donald Trump, donde solo invitó a 12 mandatarios del hemisferio, que en total tiene 35 países, y la llamó Grilletes de las Américas. Déjenme darles a cada uno de ustedes seguridad. ¡Suena grandioso! En la Cumbre Escudo de las Américas señaló que había que frenar a China en sus relaciones con la región, y días después, desde la Casa Blanca, aseguró que sí había invitado a Brasil, México y Colombia a esa cumbre. Sí fueron invitados, creo que sí los invitamos, más bien no vinieron, pero me llevo muy bien con ellos. El video burlesco de los chinos dura 18 segundos y ya no se encuentra en la página oficial de la embajada.
Déjenme darles a cada uno de ustedes seguridad. Suena grandioso. Tal vez no. Aquí vamos. Relajados, algunas veces el concepto de seguridad simboliza tener el control. El video ha generado diferentes reacciones, como la del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien respondió a los chinos con una publicación de otro video de un rapero sobre la captura de Nicolás Maduro y el papel de China y Rusia en ese episodio. Sugerencia: debieran agregarle música a la animación para que tenga más impacto. Les recomiendo esta canción en español del género house, interpretada por DJT. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto los comunistas ¿dónde están? ¿Dónde están? El ataque de Trump a China en la Cumbre Escudo de las Américas pasa principalmente por las relaciones comerciales chinas en la región, con más de 20 países, entre estos Brasil, México y Colombia, países que no fueron invitados a Miami y que ocupaban para el 2023, según información china, el primero, el cuarto y el séptimo lugar de exportaciones hacia el gigante asiático. Vieron ustedes ahí en el intro de la entrega de hoy 7X y el Legacy 600. Las cifras históricas muestran que una hora de vuelo en el Legacy 600 cuesta alrededor de $7.228. Una hora en el Falcon 7X rodea los $7.615. El propio presidente Daniel Noboa ha señalado que una hora de vuelo equivale al costo de una carrera universitaria completa. Una hora de vuelo del Falcon 7X del avión presidencial equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. El reporte que hace la periodista y la opinión que da el propio soquete Daniel Noboa sobre sus viajes, sobre el uso de sus jets privados, sobre el uso de sus jets privados, haciendo un dejo de patanería, haciendo un dejo de prepotencia y de arrogancia. En un país pobre como Ecuador, sumamente pobre, donde hay tanta pobreza, como decían aquí, ¿cómo tú le vas a hablar de soga al ahorcado? Es decir, ¿cómo tú vas a hacer esa ostentación? Mi padre siempre decía eso, que en la vida no se debe ser ni ostentoso ni prepotente, porque uno no sabe lo que el destino le tiene a uno y que Dios le deparará. Pero como estos tipos son tan irresponsables, yo les he dicho 1.000.000 de veces que ellos no gastan un peso de eso. Todo eso lo pone el contribuyente, los pueblos y las naciones. Y les he dicho y les seguiré diciendo para que parte de la gente abra los ojos de que esos tipos, esos son unos energúmenos, unos badulaques, unos peleles. Yo tengo una palabra, un adjetivo muy especial, bueno, me recordaré ahorita, un ratito, donde ellos van a todos los viajes bajo esa conjetura de que como ese dinero no sale de su bolsillo, ellos están dilapidando el dinero del contribuyente de sus naciones, que tanto falta hace para salud, para medicinas, para escuelas, para la construcción de hospitales, etcétera. Volviendo al badulaque que ustedes ven ahí, ese soquete que se llama Daniel Noboa, muy amigo de Eric Spring, un delincuente, un terrorista, un asesino. Él tuvo los viajes de Daniel Noboa desde que asumió el mandato en 2023. Entre el 6 y el 7 de diciembre del 2023 estuvo en Nueva York,
en Estados Unidos, participando en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Para que ustedes vean lo que yo les digo, si es así o no, o es una falsa interpretación mía. Usted coge cualquiera, mañana vamos a presentar la comparación entre los viajes de Noboa, déjenme chequearlo aquí, a ver. Yo hice dos comparaciones. Sí, ya lo recuerdo. Entre los viajes de Noboa y los de Luis Abinader, Noboa de Ecuador y Luis Abinader de la República Dominicana. Pero déjenme ver, yo le hice una selección y quería verla. Sí, aquí está. Entre la comparativa de los viajes de de Daniel Noboa y de Luis Abinader. Daniel Noboa representando a Ecuador y Luis Abinader representando a la República Dominicana. Bien, entre uno y otro, Daniel Noboa ha realizado 33 viajes, que se sepa, puede haber más, pero estandarizado más o menos son 33. Y Luis Abinader 50, aunque Luis Abinader, como dice la nota aquí, en la investigación, tiene más tiempo en el poder. Otro gerente más, otro chuchimán más de la política. Déjenme ver una cosa, a ver si... Bueno, yo la buscaré ahí, la veremos por ahí mañana. Entonces esos tipos llegan al poder hoy, para que ustedes vean que esos tipos no gobiernan, que esos tipos lo que son gerentes. Y si tienen que salir esta misma noche, llegando hoy, juramentándose hoy, a un viaje, o mañana, o pone mañana, o pasado mañana, bebé, pero si tú tienes que te entregan un coroto nuevo en mano, no se supone que tú tienes que poner muchas cosas en orden, chequear las cuentas, etcétera. Pero como esos tipos no gobiernan, les insisto, entonces lo que hacen es que se van a florear por el mundo con el dinero de los contribuyentes. Y usted me dirá, bueno, pero hay que viajar, hay que ir a las cumbres, sí, pero hay muchas actividades que un segundo, un tercer don, un cuarto don, inclusive un funcionario de muy poca categoría puede ir a representar a tu país y hacerlo muy bien, porque ese funcionario, francamente, que lo hará bien en el interés de subir en su escala diplomática y su perfil de hombre de entidad, de un hombre de la entidad del Estado, etcétera. Pero volvamos al soquete de Daniel Noboa. El soquete de Daniel Noboa estuvo entre el 16 y el 18 de enero en Miami, en la propiedad de su papá, de la gente naranja, en Mar-a-Lago, en un viaje familiar, dice ahí, nacimiento de su hijo Furio Noboa. Oigan eso. Bueno, sí. Para que ustedes vean en la debilidad en que se encuentra América Latina, ese tipejo, ese soquete que yo le he puesto así, y así le vamos a llamar aquí en APH, en nuestro canal, Dr. Julio Moringón TV en punto cero. El soquete ese tiene nacionalidad norteamericana, y es malo tener la nacionalidad norteamericana, no, pero los yanquis no te permitirían ser presidente si tú tuvieses otra nacionalidad. No es justo, no es bueno medir la vara para los dos lados equilibrada. Pero sigamos con los viajes del soquete. El tercer viaje estuvo entre el 23 y el 28 de enero en Madrid, España, con una escala en Miami. El cuarto viaje estuvo entre el 10 y el 13 de febrero
en Miami otra vez en visita familiar. Todo eso pagándolo el Estado, el pueblo y el gobierno de Ecuador. Todo lo paga el contribuyente ecuatoriano. Y fíjense que el 28 de enero del 24 estuvo en Madrid y ya 10 días después estaba en Miami. Ay, que muy bueno así, excelente, qué chulería. El 29 de febrero al 5 de marzo, si estuvo 6 días fuera de su país, estuvo en Estados Unidos y en Canadá. Esa agenda dice ahí que es una agenda oficial en Nueva York y Canadá. El sexto viaje fue entre el 10 y el 13 de abril. Estamos hablando de casi menos de un mes después. Fue un viaje que no se especificó. El 18 del 10 de mayo, un mes después, al 18 de mayo, 8 días, un jefe de Estado fuera de su país sin que haya nada supra especial. ¿Quién sabe a qué mierda fue ese soquete? A Italia, España y Francia. Gira oficial. Ese seguro no consiguió ni una cuchara para allá, ni un tenedor. Pero gastó decenas de millones de dólares en esos viajes. Porque aparte se roba unos cuartos sobreestimando los costos. Entonces, esa historia para ustedes contar. El 13 al 17 de junio estuvo en España y Suiza. En julio estuvo en Lima, Perú, ahí cerquita de Ecuador. El viaje número 10, entre el 3 y el 4 de agosto, estuvo en Nueva York, en Estados Unidos. Dice que fue la participación en el desfile ecuatoriano en Queen. ¿Ustedes están fiando lo que yo digo? Bien. Ahí se ve, ahí pueden ustedes apreciar una de las naves que ya ustedes vieron por propia declaración del soquete Daniel Noboa, por la que en su jet privado viaja un tipo, insisto, que pasó los cursos porque su papá tenía dinero. Una persona prácticamente, absolutamente iletrada. Debe leer y escribe a nivel funcional nada más. Su comprensión oceológica de muchos aspectos deja mucho que desear. Para terminar esta nota, para no pasarnos de los 22 minutos que dijimos que iban a durar estas ediciones, para terminar esta nota, dice Radio Capital Oficial, esa agencia de noticias ecuatoriana, que el costo por hora del vuelo oscila entre los 13.000 y los 18.500 dólares por hora, y que solo el trayecto de ida, aproximadamente 5 horas, habría costado entre unos 65.000 a 92.500 dólares. Excelente. Una característica que ustedes deben contemplar ahí, que la ven en el ejercicio de Javier Milei, de Luis Abinader, de Daniel Noboa, de Katz, de el otro, que por lo que yo les digo, un elemento que ustedes pueden apreciar y tomar en cuenta, que la mayoría de sus viajes son a la nación del imperio, a donde están sus patrones y jefes, y por lo tanto eso los coloca en la posición que yo diga, de que son simples gerentes, que lo único que tienen la posibilidad es de usar el presupuesto de sus naciones para enriquecerse hasta estadios asquerosos de poder económico, ellos y los acólitos que les siguen. Adelante, señor director, una pausa, por lo que hay un videito random y volvemos luego de unos 30 segundos con la segunda mitad del programa.
Bien, de vuelta en la entrega de hoy. Mientras que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es considerado como un dictador, un sátrapa, al decir de Occidente y sus lacayos, nuestro Nayib Bukele, herente de El Salvador, es un presidente demócrata fuerte. Veamos cómo gobierna este delincuente de la derecha a la nación que una vez se le llamó la pulgarcita de América. Nos vamos a centrar, nos vamos a basar en este análisis que durará 5 minutos a lo justo, en el informe que da este caballero que está aquí, que se llama, un segundito, Oscar Martínez. Oscar Martínez fue el periodista que escribió este libro que se llama Bukele, el rey desnudo. Oscar Martínez escribió este libro que se llama Bukele, el rey desnudo. Este es un artículo que obtuvimos del medio periodístico que se llama Contexto. Y él ha escrito El Rey Desnudo, miren la imagen ahí. Ahí está el protagonista de nuestro artículo. Y Oscar Martínez fue la persona que reveló los pactos de Nayib Bukele con las pandillas y hoy vive exiliado en México. Su libro, Bukele, el Rey Desnudo, perfila al mandatario salvadoreño que construyó la dictadura más veloz del continente. Claro, es un agente de la CIA, es un agente que trabaja para los Estados Unidos y es muy amigo de Donald Trump, de la gente naranja, y por lo tanto, todas sus gracias hay que aplaudírsela, todas sus gracias de violación de derechos humanos, de manipulación de poder, etcétera, etcétera. Según la revista Contexto, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, prometió una vez una ciudad Bitcoin futurista al pie de un volcán con tren, aeropuerto y bares que nunca se construyó. Fue publicista, militó en el FMLN, que quiere decir en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el partido de izquierda nacido en la guerrilla, y hoy se presenta como un ultraconservador ante los grandes think tanks de la derecha estadounidense. Es decir, que es un renegado, es un traidor y además es una persona poco de fiar. Inclusive tenemos un trabajo de la propia hermana de Nayib Bukele que lo cita como consumidor de drogas y como drug dealer directamente con pruebas que ella tiene. Oscar Martínez, ¿dónde está viviendo? No en El Salvador, sino en México, exiliado. Y la hermana de Bukele vive en Miami porque teme por represalias y corre peligro su vida. Siguiendo con el artículo, dice sobre Bukele, que es el líder joven y carismático que desarticuló a las pandillas que desangraban su país, pero lo hizo después de pactar con ellas durante casi una década. Es, según el periodista Oscar Martínez, un dictador. Bien, entre los detalles de esta nota, dice Martínez que si a usted le gusta Bukele, reconozca que le gustan los dictadores. Ya yo les mencioné que mientras a Putin le dicen autócrata, le dicen cualquier tipo de improperios que no se fundamentan en nada, porque Vladimir Putin ha sido electo y reelecto por más del 86% de la población rusa, pero el tema es Nayib Bukele. Contexto Media en este trabajo le hace una pregunta a Oscar Martínez, el autor del libro El Rey Desnudo, Bukele, el Rey Desnudo. ¿En qué momento
Bukele dejó de ser un presidente para convertirse en un dictador, le hace la pregunta Contexto Media. Y Oscar Martínez le dice que Bukele llegó al poder en 2019 mediante elecciones democráticas con un triunfo aplastante. Sacó más votos que todos los demás partidos juntos, pero ocupó ese mandato legítimo y el que recibió en 2021 con mayoría absoluta en la Asamblea para tomarse el resto de las instituciones de forma ilegal. Destituyó al fiscal general que investigaba sus pactos con pandillas y nombró a una marioneta suya. Recuérdense que entre los desafueros que ha cometido Nayib Bukele en el poder fue que asaltó el Congreso de El Salvador con los militares, fue allí dando órdenes, fue allí amenazando gente con la idea de asesinarlos. Como es un agente de Yankee, como ya les dije, a ese le celebraron eso. La buena prensa, el apañamiento de toda la mediática mundial lo aupó. Sin embargo, a Pedro Castillo en Perú, ante una situación igual o parecida, no fue respaldado por la gran prensa internacional porque Pedro Castillo se opone básicamente al imperialismo yanqui, mientras que este gusano de Nayib Bukele es un agente de los yanquis. Pero sigamos con el relato de Oscar Martínez. Dice que entre las muchas otras informaciones que hay ahí, dice que destituyó al fiscal general que investigaba sus pactos con pandillas y nombró a una marioneta suya. Removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes hicieron una lectura amañada de la Constitución para permitirle reelegirse en 2024, violando 4 artículos que incluso invocan la posibilidad de la insurrección si alguien hace proclamas en favor de perpetuarse. Si la Constitución ya no está por encima de un presidente, ese presidente no es el mandatario de una república, dice Martínez. Dice este joven que ustedes ven ahí, Oscar Martínez. Es un dictador sin norma alguna sobre si Daniel Ortega, sin norma alguna sobre sí. Daniel Ortega tardó casi 10 años en construir su dictadura. Eso es a juicio de Martínez. Bukele creó la suya en poco más de 4. Para febrero del 2024, El Salvador era una dictadura plena. Un solo hombre concentra todo el poder sin contrapeso. Dice Contexto Media, sin embargo, goza de una popularidad enorme. ¿Cómo se explica esto? Recordemos que Contexto Media está haciendo el papel ahí de defensora de Nayib Bukele. Como natural, la gran prensa lo apaña a este dictadorzuelo, a este gusano que se llama Nayib Bukele. Oscar Martínez responde, Bukele es un publicista, sabe venderse, pero hay otra clave, ahí voy a lo que yo les explicaba. La derecha y la izquierda se robaron hasta el agua de los floreros. Exacto, es así. La derecha nos dejó con 71 homicidios por cada 100.000 habitantes y 2 presidentes acusados de robarse millones. Luego llegó la izquierda con Mauricio Funes, ese funesto de Mauricio Funes, ese papanatas, ese insípido de Mauricio Funes, esa basura, esa lacra, una gran esperanza y terminó saqueando las arcas para darse lujos en Miami y hacer fiestas en la casa presidencial de $10,000. Después vino Sánchez Serén, un excomandante que nos dio en el 2015 el año más violento de la posguerra, 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa que ni un país en guerra tiene.
Bukele entendió que la gente estaba harta y usó su genio publicista para venderse como un outsider, como alguien distinto que podía hacer algo diferente. Bien, dejamos la nota de contexto y de el autor Oscar Martínez en su libro Bukele, el rey desnudo, perdón, y vamos a hacer como un comentario sobre Mauricio Funes, que vamos a traer un trabajo más adelante sobre este señor, y sobre Sánchez Serén, dos supuestos dirigentes de izquierda. Ustedes se han fijado, han ido viendo que yo les he estado diciendo que la izquierda latinoamericana, básicamente, quizá no todos, pero la gran mayoría, es una izquierda berreta, es una izquierda pusilánime, es una izquierda que no conoce a Marx, a ese caballerito que está ahí. Es una izquierda que no conoce a Lenin. Son personas que se autoproclaman como izquierdistas, pero lo que son es seres y gentes fanatizados. Dejo esta nota hasta aquí para volver luego de este cortecito de 5 segundos con la última información de nuestra entrega de hoy, jueves 13 de agosto del 2026, en su programa APH, por su conductor, Dr. Julio Moringa, quien les habla en sus canales de YouTube, Dr. Julio Moringa On TV y Punto Cero. No olvidéis suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle like a nuestros videos y dejar sus comentarios en la caja de los comentarios, que ahí lo ven. Luego de este corte volvemos de inmediato. Tenemos 10 noticias breves para el día de hoy. La de Ucrania, un dron ruso atacó un tren de pasajeros en Odessa y mató a 2 trabajadores ferroviarios. El tren llevaba 340 pasajeros que fueron evacuados sin heridos entre ellos. Irán y Arabia Saudita mantienen la atención por el estrecho de Hormuz y la seguridad marítima en el Golfo. EFE reportó que Irán reafirma su posición sobre Hormuz, mientras Riad impulsa una fuerza naval internacional. La guerra en Yemen sigue elevando el riesgo regional en Oriente Medio. EFE incluyó la reactivación de la violencia a gran escala y el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Yemen. Rusia y Ucrania intensifican la guerra lejos del frente, con más civiles afectados. Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón. Señor director, en la próxima entrega mañana vamos a hacer una pausa para colocar como un sonido ahí, cada noticia breve de esa, ¡pam!, como una campanita o algo. Vamos a ver qué hacemos. Ok, pendiente. Japón puso en vigor una nueva ley sobre la profanación de su bandera. La medida generó críticas de oposición y ONGs por posibles riesgos a la libertad de expresión. Taiwán realizó un simulacro de defensa aérea urbana con ralentización de la red móvil. La maniobra busca preparar a la población ante emergencias, incluida una posible agresión china. Entonces ahí hacemos como una pausa, ¿verdad? Y ahí metemos el sonido y seguimos.
Estados Unidos profundiza su relación militar en Panamá con ejercicios multinacionales, en los que ellos llaman Panamax 2026. Cuba conmemoró el centenario del natalicio del comandante Fidel Castro en medio de la presión política y económica agudizada por los Estados Unidos. Bien, y la última del día de hoy, en este mini resumen, Colombia sigue siendo foco geopolítico, por el terremoto y la reacción regional. Aunque el terremoto es un desastre natural, la cobertura internacional lo vincula con cooperación regional, evacuaciones y repercusiones diplomáticas. Adelante, señor director. Pasen buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estéis recibiendo. Se despide de ustedes su conductor, el doctor Julio Moringa. Adelante, director.